¿Cuál es el tema que tiene que ver en este modelo económico con la educación? Es que si la extracción no necesita educación, por eso las regalías no se invirtieron en universidades, etcétera, la nueva economía cero carbono en la industria, en la agricultura y en los servicios implica intensivamente el saber. Luego la educación se vuelve un pilar fundamental de la nueva economía. Sí. Y ese fue, digamos, el tema que... Pero es una educación que no solamente tiene que ser pública, gratuita, no vamos a expropiar colegios privados, sino que debe haber un esfuerzo del Estado en una educación pública, universal, gratuita, porque si no, no tiene acceso la gente más necesitada, de calidad, financiada, sino que además esa educación tiene que generar en la niñez y en la juventud amor a la colaboración, al trabajo en equipo, porque la nueva economía cero carbono no es competitiva, es colaborativa, como la Wikipedia. Tiene que generar amor a la naturaleza y tiene que generar, a partir de que se le enseña al niño y al joven ser independiente y autónomo, amor a la cultura, a la investigación y a la creación. Claro que sí. Bueno, antes de continuar con toda esta explicación de este modelo económico, que ya tendremos las preguntas sobre él, yo quiero que nos devolvamos a una parte del inicio, cuando empezó hablándonos sobre el punto donde se inscribe su candidatura política, que es en el progresismo. Es habitual que lo cataloguen en la izquierda, que a usted lo tengan como dentro de la izquierda en el país. Me queda la duda con esta palabra. Esta palabra es ¿por qué? Es un asunto de la estrategia política, es un asunto de filosofía. ¿Por qué el progresismo y no la izquierda? Es leer el mundo de hoy, Bogotá Humana, que es el gobierno que yo realicé. Si usted lo analiza, ¿no?, en sus ejecutorias, y quisiéramos dar en pocas palabras una definición de qué hizo al reducir la pobreza al máximo, al priorizar la educación pública, que priorizar no es el discurso, porque muchos hablan de educación. Fíjate que hay un tema en Antioquia, también lo analizamos precisamente con los maestros esta mañana, y es que viviendo de esta economía moribunda, que es la de la explotación de petróleo y carbón, es moribunda en el mundo y en Colombia. Unas regiones tuvieron más éxito que otras en disminuir los niveles de pobreza, distribuyendo esa riqueza, que de todas maneras es pública en Colombia. En Bogotá se redujo a 4.7% la pobreza. Colombia hizo un esfuerzo en general, pero no logró la misma intensidad. Antioquia es una de las regiones que menos disminuyó la pobreza. Es decir, su esfuerzo fue más débil que el promedio de la nación. Y cuando uno se pregunta por qué Antioquia como departamento, ¿no?, cuando uno se pregunta por qué, que es donde, digamos, la ciudadanía tiene que debatir, obviamente. Listo, y ahora mi pregunta... Yo creo que el tema de la educación está en el centro. Sí. Y es que el departamento de Antioquia no logró mejorar las calidades educativas que otras regiones sí pudieron hacer. Digamos, esto lo menciono en el sentido que la educación tiene que ser un tema central del debate político. Ahora, si la economía del carbón y el petróleo va al suelo, como ya lo estamos viendo, por eso la crisis económica que ya se está viviendo, pues ya es un poco inocuo hacia adelante pensar cuál región va a ser más equitativa que otra, porque lo que hay que montar es un nuevo modelo económico. Y a mí me parece que que proponemos, el de la democratización de la generación eléctrica, el de industrias y agriculturas productivas cero carbono, traerían para Medellín, para las comunas populares de Medellín y para el conjunto del departamento de Antioquia una nueva oportunidad para reducir los niveles de desigualdad social y de pobrezas que siguen siendo muy altos en la región. Doctor Gustavo, mi pregunta sobre ese modelo económico. Hablamos de ese modelo económico extractivo que indiscutiblemente está ligado al sistema económico capitalista. Entonces, este otro modelo económico que usted propone, este modelo económico productivo, ¿reemplazaría entonces el modelo capitalista? El capitalismo es productivo, ojo. Si vas a Estados Unidos, lo que ves es producción. Sí. O si vas a Europa o vas al Japón. Entonces el capitalismo es productivo.
Sí. La extracción no la dejaron fue a nosotros. Es poco probable llamar a Colombia capitalista desde ese punto de vista. O sea, a Colombia y a muchos de los países latinoamericanos, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, México, les asignaron en ese juego mundial de los poderes y del mercado, no el capítulo de la producción capitalista. Por eso nuestras industrias se arruinaron, por eso nuestras agriculturas se han venido deteriorando, sino el capítulo de sacar debajo del suelo lo que Dios puso, o la geología. Sí. Y eso no es propiamente capitalismo, eso es un semifeudalismo. Y es el peor papel que se puede cumplir en la economía mundial. Por eso nosotros lo que estamos proponiendo es, al contrario, saltar en una economía productiva. Pero no es una economía productiva del siglo XX, con chimeneas y grandes maquinarias y obreros haciendo filas indias, no. Es una economía productiva del siglo XXI. Y la economía productiva del siglo XXI, te voy a poner un ejemplo, Wikipedia. ¿Tú compras Wikipedia? No, por supuesto que no. Pero si hacemos aportes. La consultas. Sí. ¿Te cobran por consultarla? No, no, no. ¿Quién es el dueño de Wikipedia? Me corchó en esa pregunta porque... Millones de personas, tú que han misma hecho puedes... los aportes. Porque se pueden editar, las personas pueden editar. Es decir, millones de personas de todas las lenguas del mundo colaboran allí y han hecho la economía más grande en términos de enciclopedia. Pero el equipo productivo sí es un equipo de ellos que todos los ciudadanos hacen los aportes con Wikipedia, con capital o con conocimiento. Empiezas a tener muchísimas economías colaborativas. Sí. Es decir, la colaboración, el trabajo común, que en Antioquia llamábamos antaño cooperativismo, sí, es un concepto mucho más potente ahora. Esa economía colaborativa es lo que está dominando el mundo. Son sus ramas más desarrolladas. Y para eso hay que alistar a la juventud y a la niñez. Y para ponerlo en términos exactos, en Medellín sería un claro ejemplo de éxito si lo pudiéramos poner. En primer lugar, porque Medellín dejaría de estar contaminado. Bueno, progresivamente, porque eso no es de la noche a la mañana. Y en segundo lugar, porque una vieja actividad industrial, que es la vocación de Medellín, venida menos, que fue lo que ocasionó la crisis de Medellín, social, política, ética, puede regenerarse a partir de la industria cero carbono. Sí. Las miles de señoras de las confecciones y miles de jóvenes que hoy se debaten en la violencia en las barriadas populares, en las comunas populares, a través de la economía colaborativa, si el Estado ayuda, obviamente, si estamos en la Colombia humana, tendrían una oportunidad no solamente de estudiar, sino de construir productividad a través de las redes. Y esta es un poco la invitación que estamos haciendo, es el programa de la Colombia humana. Muy bien, son las 2 de la tarde, 50 minutos. Ustedes están viendo y escuchando Actualidad Política a través de Telemedellín Radio. Recuerden también que en nuestra fanpage, Actualidad Política, pueden ver cada uno de los detalles en vivo y en directo de este espacio de debate, análisis y de ampliación de todo lo que tiene que ver con el tema político. Precisamente, doctor Petro, hablemos, ya nos ha explicado usted un poco de las características de su programa, de sus propuestas, están basadas en la economía productiva y colaborativa, ya nos ha explicado de cuáles serían más o menos los proyectos que usted adelantaría si llegase a la presidencia de la República.